Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 3. Un destello de lluvia. Naruto se recostó en la silla de piedra, similar a un trono, que descansaba sobre las ruinas de lo que una vez fue la torre Uzukage, jugueteando distraídamente con una piedra de color ámbar opaco que emitía una tenue luz con los dedos, mientras apoyaba la barbilla en la mano izquierda, apoyada en el reposabrazos. La distancia era considerable, pero aún podía ver con claridad la diminuta figura de Rin, aún en recuperación, mientras caminaba por las destartaladas calles de Usu. Aunque pesadas, las nubes que se cernían sobre la aldea caída contenían la lluvia que había estado cayendo desde que había traído a la joven Kunoichi a la aldea. Habían pasado un par de semanas desde que se presentó y le explicó que era un sobreviviente de la masacre de Uzumaki. Ella se horrorizó al oírlo hablar de los últimos días de la aldea y se quedó atónita al descubrir su conexión con el shinobi desconocido mencionado en el libro Bingo la Muerte Roja. Naruto se sorprendió al encontrarse en un estado de shock, horror e incluso rabia cuando Rin le reveló algo que desconocía sobre la caída de Usu. Cuando le explicó que habían resistido a las fuerzas de Iwa, Kiri y Kumo durante meses mientras esperaban el apoyo de Konoha, al principio se mostró reacia a creerlo. Explicó que, según lo que había aprendido en la academia de Konoha, Usucio Gakure había caído tras apenas unas semanas. Naruto casi se pierde al oír eso. Al comparar sus sospechas con las enseñanzas de Konoha, parecía que la aldea del clan Senju había recibido su mensaje de ayuda. Y no habían hecho nada. Habían sacrificado al clan Uzumaki, a sus aliados, todo por una razón para hacer la guerra. Rin se había negado a verlo durante casi 3 días después de eso, casi inconsolable al enterarse de que su aldea, su hogar, había permitido que una aldea entera de gente inocente fuera asesinada para justificar la Segunda Guerra Shinobi. Tras esa dura verdad, Rin había aceptado mejor la presencia de Naruto. Lo había escuchado mientras le contaba historias de sus viajes y aventuras. Se había sentido maravillada al describir la batalla entre los Sannin de Konoha y el temible Enso, la salamandra de Ami. Lo había contemplado con asombro al describir su viaje más allá de las fronteras de las naciones elementales, a tierras intactas por el chakra y la guerra. A veces, simplemente se sentaba y la escuchaba. Escuchaba a Rin contar historias de cuando estaba con su equipo en Konoha y los problemas que sus compañeros Kakashi y un chico llamado Obito armaron. Habían pasado unos días desde que Rin se recuperó lo suficiente como para poder salir de la cama y, después de acompañarle y revelarle exactamente dónde se había estado quedando desde que despertó bajo su cuidado, había estado explorando con una mezcla de asombro y horror. La pobre chica se quedó atónita al enterarse de que se encontraba en las ruinas de Usu. Lo había insistido durante casi una hora para que le explicara cómo la había traído hasta allí, a pesar de la tormenta perpetua que había rodeado el archipiélago durante varios años. Él simplemente sonrió, encogiéndose de hombros, antes de responder con un simple suerte, supongo. Ella no lo aceptó del todo, pero comprendió que tenía una razón para desviar la conversación. Después de eso, Naruto se distanció, prefiriendo observarla desde lejos mientras recorría la aldea destrozada. Observarla visitar los lugares emblemáticos de la aldea. La torre Uzukage, la academia Shinobi, el faro de Usu e incluso lo que había sido la casa de Ichiraku. Luego fue a la fosa común. Había sido bastante difícil para los Uzumaki observar sin hacer nada mientras la pobre chica se desplomaba al ver innumerables lápidas y los nombres y edades marcados en su superficie. Permaneció allí varias horas antes de que Naruto finalmente la dejara en paz y regresara a sus aposentos. Al día siguiente derramó una lágrima cuando la vio recogiendo flores que habían crecido en diferentes partes del pueblo y estaba en el proceso de colocarlas junto a cada lápida. Eso había sido hacía casi una semana. Y, salvo un control regular para asegurar su creciente salud y la estabilidad de su foca, prácticamente le permitió su privacidad. Desde donde la veía ahora, parecía que Rin había elegido ese día para intentar encontrar los antiguos registros históricos que Usu había conservado sobre la era de los clanes guerreros, probablemente curioso por ver cómo coincidían con lo que Konoha afirmaba.
Estaría salvo, la aldea llevaba tiempo bajo su vigilancia y nada que se moviera o respirara escapaba a su atención. Su atención quedó entonces libre para centrarse en el cambio de movimiento que se había formado con el rabillo del ojo. Sus ojos se dirigieron hacia el recién llegado antes de volverse para mirar hacia abajo, hacia donde Rin había desaparecido en el antiguo salón de registros. Informe. Ame es nuestro. He destruido a Hanzo y pronto todos los restos de sus fuerzas serán eliminados o se unirán a nosotros. Naruto asintió mientras la silueta sombría emergía de las sombras de un muro medio derrumbado para rodear a Uzumaki, sentado. Sus ojos morados, rodeados de múltiples círculos, brillaban con una luz tenue. La aparición guardó silencio, prefiriendo observarlo un momento antes de carraspear. Conan ha expresado su preocupación por nuestros suministros desde su última visita, continuó la figura. Desde que la secuestraron y Yaiko murió, hemos estado perdiendo personal y recursos. Naruto exhaló profundamente antes de finalmente girar la cabeza para mirar la sombra. Vio el cabello de punta que definitivamente no era natural en su primo. Veo que has empezado a trabajar en tus caminos. ¿Cómo está tu cuerpo real, Nagato? Conan me está ayudando con la fisioterapia, pero es dudoso que alguna vez recupere la movilidad total, fue la respuesta. Ya veo. Naruto hizo una pausa antes de bajar la piedra que tenía en la mano derecha y guardarla en su bolsillo sin que nadie se diera cuenta. Lamento mucho tu pérdida, Nagato. Espero que sepas que si me hubiera enterado del plan de Hanzo, habría estado ahí para ayudarte. Nunca debiste haberte visto obligado a estar en esa situación. La figura de Nagato se tensó notablemente antes de hundir los hombros y asentir. Sí. Nos pilló a todos por sorpresa. Que la salamandra hubiera contactado al halcón de guerra de Konoha para una alianza fue inesperado. Nadie podría haber anticipado la maniobra. Supongo que has oído hablar del reciente intento de Kiri contra Konoha, ¿no? Nagato asintió en silencio. De hecho, había recibido esa información. La reubicación de un activo de la magnitud de un Biju no era algo fácil de ocultar. Le enfureció en cierta medida saber que un Jinchuriki podía ya había sido convertido en arma a tal nivel. Rescaté al Jinchuriki involucrado, reveló Naruto. El sello fue un trabajo deficiente, y sin duda habría fallado mucho antes de que ella pudiera acercarse a Konoha, pero he logrado estabilizarlo. Se está recuperando bien de sus heridas. La información que recibí fue que la niña fue asesinada por su propia gente. No, me explicó que, por alguna razón, no pudo quitarse la vida y se vio obligada a lanzarse a la línea de fuego. Refutó Naruto negando con la cabeza, entrecerrando los ojos peligrosamente. Cuando me dijeron esto, investigué y descubrí los restos destrozados de un sello maldito en su corazón. No había suficiente para deducir su propósito, pero dada su experiencia, puedo suponer que estaba diseñado para evitar que se suicidara. Una contingencia de Kiri para asegurar que regresara a Konoha incluso si descubrían al Biju. Teorizó Nagato. Naruto chasqueó la lengua antes de encogerse de hombros distraídamente. Quizás. ¿Y qué pretendes hacer con esta chica? Una herramienta así sería un arma poderosa para tus planes. Naruto apretó los dientes y entrecerró los ojos amenazadoramente hacia su pariente. Un trueno resonó en el cielo mientras su chakra latía, interrumpiendo momentáneamente la figura sombría de Nagato. No soy tan débil como para rebajarme a tal crueldad, Nagato. Ni permitiré que la consideres así. Los ojos del Rinnegan parpadearon lentamente antes de que la imagen asintiera. Bien. Perdóname, pero aún no me acostumbro a ver compasión. Ame no ha sido amable, si recuerdas. La tensión se disipó y el superviviente de Uso asintió, comprensivo. Lo recuerdo. Flashback Shinjutsu. Fue una clara señal para Naruto al cruzar la frontera hacia el país de las tormentas desde el río. La densa capa de nubes que le dio nombre a la tierra fue un claro indicador para los Uzumaki.
podía entender por qué la aldea oculta residente de esta tierra se llamaba Megakure. Ya podía ver el muro de lluvia a lo lejos, donde la capa de nubes se había abierto. La segunda guerra shinobi había terminado hacía casi 4 años y, por lo que había escuchado mientras estaba en la Tierra de los Ríos, a pesar de los informes de combates continuos, los combatientes de la guerra hacía tiempo que se habían retirado de la región. En verdad, la Tierra de las Tormentas era tan hostil como había oído, incluso cuando no estaba en las garras de la guerra. Para los Uzumaki, había crecido escuchando historias sobre cómo el conflicto y la lucha eran una presencia casi constante en la región de Amegakure, con señores de la guerra y tiranos, apareciendo siempre compitiendo por el poder y la posición. Siempre había sido su intención venir a este lugar, desde que encontró su destino en la tierra de los ancestros, y comenzó ese camino en la tierra de los osos. Esta tierra necesitaba renovación. La guerra había terminado, él detendría la lucha. Tardó varios días en llegar a las fronteras de Ame. La lluvia lo había azotado el día anterior, empapándolo reconfortantemente con su atuendo blanco. Desde que dejó Usu, había abandonado su uniforme de Jounin y su banda para la cabeza. En su lugar, vestía una chaqueta blanca con forro negro que le llegaba hasta las rodillas, con cuello vuelto, pantalones a cama y faja negra, con tabi, calcetines negros y sori, sandalias blancas. Se había topado con bandidos que seguían atacando aldeas y comerciantes tras la guerra, y con varios shinobi renegados que habían ocupado el país de las tormentas. Murieron antes de siquiera notar su presencia. Permanecían dentro de su dominio. Los veía con cada gota y los liquidaba con la misma rapidez. Eran unos oportunistas. Basura que había sido demasiado débil para llegar a nada cuando eran leales a una aldea y se dedicaban a causar muerte y sufrimiento a quienes estaban por debajo de ellos. Eran solo una prueba más de la necesidad del camino que él se había impuesto. Así como la gente de Storm se benefició de su muerte, también lo harían en cualquier otro lugar, cuando él también pudiera descansar. Los ojos de Naruto se entrecerraron de repente al sentirlo a lo lejos, a la derecha. Una presencia entre la lluvia. Habían emergido 3 individuos, con niveles de chakra notables, elevados y activos. Se movían a gran velocidad. Espera. Un cuarto. Naruto se giró para mirar hacia la dirección del disturbio. Este lo conocía. Lo había sentido, lo había visto casi una década antes, cuando pasó por estas tierras por última vez, durante la Segunda Guerra Shinobi. Había sido uno de los ninjas más fuertes que jamás había visto, desde que vislumbró la salva inicial de la batalla en Uso entre el Uzukage y el Mizukage, Tsukikage y Raikage durante el asedio. Había sido el día en que vislumbró por primera vez la verdadera forma que tomaría su futuro, vio el milagro cristalizado alrededor de su cuello. Parecería que mientras los aclamados Sannin habían regresado a su pedazo de cielo, Hanzo la salamandra todavía gobernaba aquí en el infierno. Naruto despegó en una mancha blanca y roja, dejando apenas una onda de agua detrás que delatara su presencia mientras se dirigía a la ubicación de Hanzo. Hanzo fue una plaga para Megakure y el país de las tormentas. Con él en el poder sobre Ame, toda la nación sufrió. Él era la cabeza de la serpiente de este cáncer en particular. Pero sobre todo, según su propio entendimiento, desde el final de la Segunda Guerra Shinobi, Hanzo nunca había salido solo al campo. Y por lo que intuía sobre los 3 chakras menores que perseguía, definitivamente no eran sus aliados. Le tomó solo un instante acortar la distancia entre él y la salamandra cazadora. El trío que perseguía perdía fuerza y, tal como esperaba el sádico Amenin, disminuyó la velocidad para disfrutar aún más de la persecución. Cuando Naruto vio a los 3 que el hombre perseguía, su sangre hirvió. Niños. El bastardo estaba cazando niños. Apenas mayor que muchos de los niños que había visto aniquilados como animales aquel día, Usu se sentía inocente e indefenso. Y este bastardo los estaba cazando. La salamandra que lo perseguía flaqueó en su persecución, y los 3 ratones que había encontrado gritaron de miedo cuando el cielo se abrió y una columna de luz y sonido se precipitó hacia la tierra. La tierra se hizo añicos a varios metros de él, justo delante de su presa, y pedazos de roca y tierra volaron por los aires. Fue cuando los escombros cayeron de nuevo a la tierra que notó la lluvia.
Lo que antes había sido un diluvio constante, nada fuera de lo común para Ame, era ahora una verdadera tormenta de aguaceros torrenciales que llenaban sus oídos con su aullido. Destellos blancos cubrieron el cielo mientras el rugido del trueno ahogó los gritos cargados de miedo de los niños que habían acosado sus pasos durante los últimos meses. Otra explosión de relámpagos estalló cerca de él, quemando los cabellos de su cabeza y cegándolo ante su luz, haciendo que Hanzo retrocediera un paso. Fue cuando su vista se aclaró que lo notó. Lo notó, vestido de blanco, con el pelo rojo color sangre. Unos ojos morados que solo contenían la promesa de la muerte, a pesar de sí mismo, a pesar de su confianza en su propio poder y la seguridad de su victoria, retrocedió un paso. Y la lluvia paró. Todo. Parado. Era como si alguien hubiera tomado una imagen congelada del paisaje y la hubiera superpuesto a la realidad. Cada gota de agua liberada del cielo flotaba en el aire, aparentemente suspendida en el tiempo y el espacio. ¿Quién eres?, preguntó Hanzo con voz áspera a través del respirador que llevaba atado a la cara. ¿Qué clase de jutsu es este? El pelirrojo solo pronunció una palabra: Naruto. Hanzo entrecerró los ojos, observando con cautela las gotas de agua circundantes. El control y el chakra necesarios para tal hazaña eran imposibles, una locura. Ningún ninja con vida era capaz de semejante hazaña. Desde Uzumaki. Naruto asintió una vez en respuesta, volviendo la cabeza a medias para mirar a los tres niños apiñados a varios metros detrás de él. El chico de pelo naranja, la chica de pelo azul y el chico de pelo rojo. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. Cabello rojo. Con la excepción de él mismo, no había visto ese tono de cabello rojo desde el asedio. Había intentado encontrar a sus parientes después de irse, pero aparte de Konoha, donde sabía que al menos uno residía a salvo, había fracasado. ¿Podría ser que finalmente había encontrado otro Uzumaki sobreviviente? Ahora no. Esos pensamientos los dejaría para más tarde. Asuntos más urgentes requerían su atención. Eres Hanzo la salamandra, gobernante de facto de Amegakure no Sato, declaró Naruto, sacando las manos de los bolsillos e inclinando la cabeza hacia un lado, crujiendo el cuello ruidosamente. ¿Qué pasa, chico?, gruñó Hanzo, estirando la mano para sacar su kusarigama lentamente. Hazte un favor y aléjate. En respuesta, Naruto simplemente levantó una mano, formando un sello manual. Suiton. Ekita Yari, estilo de agua. Aguja líquida. Hanzo apenas logró esquivarlo cuando las gotas de agua flotante se dispararon repentinamente hacia él, alargándose y afilándose hasta convertirse en finas púas parecidas a Zenbon. Desapareció en un shunshin, parpadeo corporal, para reaparecer varios metros a un lado y se estremeció al extender la mano para pasarse un dedo por la frente. Al retirarlo, vio una mancha de sangre en las yemas de sus dedos. El extraño Uzumaki sonrió levemente mientras bajaba su brazo hacia su costado y las gotas de lluvia restantes que flotaban a su alrededor cayeron al suelo, dejando el aire limpio y sin lluvia. Fue la primera vez en incontables años que Hanzo vio su tierra natal libre de la omnipresente lluvia. La salamandra apretó con más fuerza su guadaña de cadena y bajó momentáneamente su centro de gravedad antes de dispararse hacia adelante. Naruto se agachó fácilmente bajo el ataque principal, evitando el golpe de la espada de la salamandra antes de extender una mano para atrapar el pesado peso de hierro unido al otro extremo de la cadena del kusarigama que Hanzo le había lanzado en su sombra. Tiró del peso, atrayendo un trozo de la cadena hacia él antes de agarrarla y lanzarla a la cara del ninja mayor. Hanzo inclinó la cabeza hacia un lado, dejando que el peso pasara volando sin hacerle daño, y Naruto sonrió con suficiencia mientras movía la muñeca y tiraba. Asno abrió los ojos de par en par cuando el peso alteró su trayectoria y volvió a rodear su cuello. Naruto tiró de la cadena, apretando con más fuerza a Hanzo. Sin embargo, en el momento en que se tensó por completo en el cuello del hombre, se aflojó y el shinobi desapareció en una nube de humo, dejando tras sí un fragmento de piedra carbonizada. Soltando el arma abandonada, Naruto se levantó de un salto, esquivando por poco las manos que lo buscaban y que surgieron repentinamente del suelo.
Con un movimiento fluido, Naruto pateó el fragmento de piedra aún en el aire hacia Hanzo, que se encontraba sumergido, justo cuando lanzaba la espada de la Kusarigama a un lado, tirando de la cadena que se incrustaba en el suelo para alejarse. Cuando Naruto regresó al suelo, Hanzo se había salido de la tierra y había terminado una cadena de sellos manuales, con el chakra encendido. Suiton. Misu Shuriken, estilo de agua. Shuriken de agua. Una serie de shuriken de agua se formaron a partir del agua circundante y se dispararon hacia Naruto a una velocidad increíble, lo que obligó a Naruto a soltar la cadena que aún tenía en sus manos y saltar hacia un lado, metiendo la mano en su bolsa lateral y tirando y arrojando un puñado de shuriken de madera de color marrón rojizo. Cuando el shuriken, de extraña elaboración, atravesó las imitaciones de agua, Hanzo abrió los ojos de par en par y golpeó el suelo con las manos. Suiton. Suijineki, estilo de agua. Muro de agua. Una gran pared de agua se disparó frente al hombre, protegiéndolo del shuriken que se aproximaba. Y cuando pasaron a través del jutsu defensivo para empalarlo en los brazos y el pecho, sus ojos se abrieron con incredulidad, tosiendo un chorro de sangre a través de su rebreater. Sé cómo. Eso no es posible. Esos shuriken están hechos de caoba, respondió una voz fría detrás de él. Hanzo se giró rápidamente, saltando hacia atrás a pesar de la lesión para ganar distancia, maldiciéndose por su error. En cuanto colocó la barrera defensiva, perdió de vista al Uzumaki por un instante, tiempo suficiente para que éste se reubicara a su retaguardia. ¿Qué? Naruto esbozó una leve sonrisa mientras buscaba en su bolsa y sacaba un kunai similar, haciéndolo girar en su dedo antes de agarrarlo con un agarre inverso. Y no cualquier caoba, sino caoba de las islas de Ususoi-gakure, donde los árboles crecen 60 metros de altura y escupen fuego. Hanzo permaneció en silencio, retirando con cuidado los shurikens y dejándolos caer mientras observaba al Uzumaki acercarse con cuidado. Había subestimado al chico. Estos shuriken fueron diseñados y fabricados específicamente para cortar la mayoría de los jutsu defensivos de ese calibre, explicó Naruto. Cuando el último shuriken fue retirado, Hanzo miró pensativo las armas ofensivas. A este paso, existía la posibilidad de que necesitara invocar a Ibuse, aunque la situación aún no había alcanzado su máximo potencial, podía ver en el joven Uzumaki que estaba preparado y era capaz de igualarlo. Un cambio de movimiento con el rabillo del ojo le dio la idea. Una sonrisa disimulada se dibujó en el rostro de la salamandra al ver las figuras apiñadas de los 3 niños que había estado cazando. El cabello pelirrojo del mayor. Dada la identidad del hombre que había venido a buscarlo, lo más probable era que fuera un Uzumaki. Podría utilizar esto. Uzumaki Naruto. Ya te recuerdo. Comenzó Hanzo, enderezándose para mirar a su oponente vestido de blanco. Historias tras la caída de tu clan de un superviviente al que llamaban la Muerte Roja. Naruto inclinó la cabeza afirmativamente. Ahora lo entiendo. Vas tras el niño, tu pariente. Hanzo señaló al pelirrojo de ojos abiertos con un gesto de la cabeza. Debo admitir que no esperaba que un huérfano Uzumaki anduviera merodeando por mi territorio. ¿Tu punto? La salamandra sonrió ferozmente. Te haré un favor. No muchos tienen el valor de enfrentarme, y menos aún han durado tanto como tú. Dejaré que te lleves a esos mocosos y te vayas sano y salvo. ¿Ah? Naruto arqueó una ceja, aparentemente divertido por la proposición. Hablas como si yo fuera el salamander a la defensiva. No soy ningún ninja de Konoha, ni estoy de rodillas ante ti. ¿Por qué debería dejarte vivir? Ante esto, el hombre levantó la mano para señalar a un lado, directamente a los 3 niños apiñados. Porque lo primero que haré será matar a ese pequeño Uzumaki. Naruto se detuvo. Su mirada, involuntariamente, se dirigió a los niños que, sin darse cuenta, había tomado bajo su protección. Aunque Hanzo desconociera la doctrina del clan Uzumaki hacia la familia, maldita sea, si su amenaza no había dado en el blanco. Incluso estando al tanto de su futura estrategia para eliminar a su joven primo, estaba garantizado que habría una oportunidad que permitiría al bastardo colarse y cumplir su amenaza. ¿Y si prefiero verte muerto a mis pies?, preguntó Naruto, sabiendo que era inútil ya que no había forma de que Hanzo no lo hubiera visto dudar. El mocoso seguirá siendo un cadáver.
Naruto se quedó en silencio por un breve momento antes de que sus ojos se entrecerraran y su mandíbula se apretara con fuerza. Al instante siguiente el cielo se abrió de nuevo y la lluvia de Ame volvió a caer sobre la tierra. Anso soltó una risa divertida al perder de vista al ceñudo Uzumaki en una nube de humo antes de girarse y ver que los tres mocosos también se habían ido. Tenía que admitir que había sido divertido. Recogió su kusarigama descartado y lo enrolló nuevamente antes de atárselo a su cintura antes de volverse con curiosidad hacia donde había dejado caer esos extraños shuriken usados contra él. Tal vez debería buscar más de ellos. Al ver que también se habían ido, soltó otra carcajada. Ah, sí, tenía muchas ganas de volver a ver a ese Uzumaki Naruto. Flashback Shinjutsu. Kai. Debo confesar que no esperaba encontrarme con un Uzumaki cuando viajé a Ame, admitió Naruto mientras salía de sus recuerdos para mirar la figura sombría de su primo. Pero, dejando de lado las dificultades y las pérdidas, estoy satisfecho con el resultado. Nagato asintió. Estoy de acuerdo. Yaiko no dejaba de hablar de lo que hiciste para que dejara de llover, precisamente en Ame. Incluso al final se burló de mí porque aún no podía replicar el jutsu a la misma escala. Naruto sonrió al oír esto. Dejando de lado el Rinnegan, me sigue impresionando que lo hayas aprendido tan rápido. Algunos podrían considerarte tonto por compartir el conocimiento de un jutsu sensorial tan efectivo. Incluso si fuera a tu familia, señaló Nagato. Naruto simplemente se encogió de hombros como si el riesgo no le importara. Eres Uzumaki. Me bastó darte ese conocimiento, así como me bastó, y me basta, confiarte la tarea de traer la paz al país de las tormentas. Nagato asintió, comprendiendo. Proporcionaste a nuestra Akatsuki las provisiones y el apoyo necesarios para hacer más que simplemente defendernos de Anso y su facción. Nos diste la confianza y la voluntad de que podíamos triunfar. Y has devuelto esa confianza varias veces con Nagato. Al igual que Yaiko. Naruto respondió con un respetuoso asentimiento al recuerdo del hombre de cabello naranja. Ahora estoy seguro de que no has venido a recordar el pasado conmigo, ¿verdad? La última vez que Conan te pilló holgazaneando, creo que le dio tu ramen a Yaiko. El hombre ensombrecido se estremeció al recordar semejante maldad. Poco después de dominar el Ukohisei no Jutsu, jutsu hacedor de lluvia, decidió tomarse el día siguiente libre para recuperar su chakra y disfrutar de su éxito. Conan lo encontró tirado y no le impresionó. ¿Ha surgido algo en Ame?, respondió Nagato, alejándose con gracia del recordatorio. Un hombre enmascarado se acercó a Conan y a mí hace unos días. Tenía una propuesta para nosotras. Naruto levantó una ceja, sin decir nada mientras escuchaba el informe de su primo. Al parecer, se enteró de nuestra victoria sobre Anso y vino a reclutarnos, a reclutar a los Akatsuki. Habló de paz, de acabar con las aldeas ocultas que usan mi tierra natal como plataforma para librar una guerra. ¿Te dijo algo más? Naruto había regresado a su trono y se sentó, perturbado por la información. Rara vez los defensores de la paz provenían de orígenes benévolos. Afirmó que reuniendo a los 9 Biju podríamos poner fin a la guerra y unir al mundo en el dolor. Naruto se enderezó en su silla, con el rostro inexpresivo por un momento, antes de girar lentamente la cabeza para observar el Rinnegan de la Nagato proyectada. ¿Dijo algún nombre? Uchiha Madara. Naruto frunció el ceño. Hacía tiempo que no se oía un nombre así. No aparecía desde los registros que detallaban su rivalidad con Senju Hashirama, que finalmente llegó a su fin en el ahora llamado Valle del Fin. Se creía que el hombre había muerto allí. Quizás un impostor. No. Su objetivo, aunque vago o, mejor dicho, incompleto, coincidía demasiado con la personalidad registrada del patriarca Uchiha. El poder por encima de todo. Naruto. El pelirrojo se volvió hacia Nagato, y su mirada se reorientó rápidamente. Vuelve con Ame. Este Madara es muy peligroso y no se tomará una negativa a la ligera. Sería mejor dejar a Ame un rato y dejar un clono intermediario para que le entregue tu respuesta a Uchiha. ¿Crees que atacaría?, preguntó Nagato. Creo que es mejor asumir lo peor en esta situación, respondió Naruto con calma. Si este es realmente el Madara de la leyenda, no tolerará la falta de respeto, por mucho que se lo imagine.
Y si no lo es, este impostor probablemente tenga la fuerza para respaldar su afirmación. Nagato asintió, comprendiendo. Conan se lo había advertido al meditar su respuesta antes de decidir negarse. En otra vida, habría aceptado que la paz a través del dolor habría sido un método lógico y seguro. Pero, tras haber recibido enseñanzas de Jiraiya Sensei y haber conocido los ideales y la motivación de su primo Naruto, sabía que no era así. Entendido. Perderemos el contacto por un tiempo. Te contactaré cuando regresemos a Ame, después de que todo esto haya pasado, respondió Nagato, dándose la vuelta y alejándose unos pasos antes de detenerse y mirar de nuevo a Uzumaki, que estaba sentado. Nunca respondiste a mi pregunta. El portador del Rinnegan señaló hacia la ciudad de Uzu. La chica, la Jinchuriki. ¿Qué pretendes hacer con ella? Naruto guardó silencio un momento antes de recostarse en su trono, tamborileando distraídamente con un dedo en el reposabrazos. Cuando se recupere por completo, si así lo desea, la llevaré a casa. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿Y si quisiera quedarse? Ante esto, Naruto se giró para mirar la silueta que se desvanecía con una expresión feroz. Entonces la levantaré tan alto que nunca volverá a caer. La sombra que se desvanecía no dijo nada mientras se desvanecía por completo, solo asintió en respuesta antes de irse, dejando al único Uzumaki restante de Uzu con sus pensamientos. Había silencio allí, sobre las ruinas de la torre Uzukage, salvo los rumores distantes, la tormenta siempre presente que rodeaba la cadena de islas de Uzu, y cuando Naruto giró la cabeza hacia un lado, se reclinó cómodamente. Sé que estás ahí. Puedes salir ahora. Rin. Capítulo 4. Comienzos ideales. Anteriormente. Había silencio allí, sobre las ruinas de la torre Uzukage, salvo los rumores distantes, la tormenta siempre presente que rodeaba la cadena de islas de Uzu, y cuando Naruto giró la cabeza hacia un lado, se reclinó cómodamente. Sé que estás ahí. Puedes salir ahora. Rin. La chica de cabello castaño en cuestión salió a la vista, después de haber estado oculta detrás de una pared derrumbada, para acercarse a Uzumaki, que estaba sentado, con las manos juntas nerviosamente y un rubor avergonzado en su rostro. No quise escuchar, dijo ella, bajando la vista para evitar su mirada. Pensé que algo andaba mal y vine a ver si estabas bien. Naruto no respondió, solo la miró, esperando que continuara. No quise escuchar a escondidas cuando vi que tenías compañía, pero no pude evitarlo, continuó explicando Rin en voz baja. Lo siento. Cuando su anfitrión no respondió a su disculpa, levantó la vista con vacilación, casi esperando verlo fulminándola con la mirada, indignado. En cambio, solo lo vio esbozando esa misma sonrisa discreta que siempre parecía dedicarle, esa clase de sonrisa que le recordaba a Kusina Sensei cada vez que la visitaba. Cálida y cariñosa. Está bien, Rin, dijo Naruto finalmente, restándole importancia con un gesto de la mano. Si hubiera habido algo que no quisiera que oyeras, te habría llamado al llegar. Rin no se sorprendió. Incluso como una ilusión, había podido percibir la fuerza y el poder que poseía el invitado de Naruto-san, y si un hombre así parecía subordinado a su anfitrión, entonces Uzumaki Naruto no tendría problema en detectar su presencia, un Okunoichi de nivel Chunin. ¿No estás enojado? Naruto se encogió de hombros. No hay nada malo en ser curioso, solo recuerda que a veces debes moderarte con la curiosidad. Rin asintió, entendiendo y se relajó, dejando que los nervios la abandonaran y se acercó al hombre sentado. ¿Qué clase de jutsu era ese? ¿Y quién era ese hombre? Bueno, ese hombre era Uzumaki Nagato, un huérfano miembro del clan que encontré en Ame durante mis viajes. Su familia abandonó Uzu antes del asedio y se estableció allí. En cuanto al jutsu que usaba para comunicarse conmigo, digamos que por ahora es bastante talentoso, ¿no? Rin asintió lentamente, comprendiendo, asumiendo que la razón era el secreto del clan. Habiendo crecido en Konoha, el tema ya había surgido antes, especialmente cuando le preguntó a Obito dónde había aprendido el jutsu de fuego que conocía. Poco después, frunció el ceño, pensativa, mientras reflexionaba sobre la conversación que había escuchado, perturbada y curiosa por diferentes puntos. ¿Qué pasó con sus padres?
Preguntó Rin, recordando lo que Naruto había dicho sobre que Nagato era huérfano, pero habiendo mencionado a toda su familia viviendo en Ame. Me temo que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Shinobi, por un grupo de shinobi de Konoha que saqueaban su hogar. Nagato apenas sobrevivió. Rin jadeó de horror, casi incapaz de creer que su aldea fuera responsable de semejante cosa. Era el tipo de acto que esperaba de Iwa Okumo, basándose en las historias que había oído en la academia y también como parte del equipo de Minato Sensei. Pero, tuvo que recordarse a sí misma, la crueldad y la maldad no se limitaban a un bando. Que ella se creyera buena persona no se aplicaba necesariamente a todos los que llevaban la diadema de Konoha. Fue triste escuchar tal cosa, pero no pudo evitar creerlo. Ella misma ya había encontrado evidencia que sacaba a la luz mentiras y secretos que su propia aldea había difundido y guardado con respecto a su aliado Usu. La destrucción de la aldea en sí misma fue una gran, pero incluso antes de eso, según los registros comerciales y acuerdos militares de Usu, se esperaba que Usu mantuviera una presencia Uzumaki dentro de Konoha, al igual que Konoha proporcionaría un representante Senju en Usu. Y mientras Rin revisaba los registros de la aldea que detallaban las interacciones e incluso los registros que detallaban a Kusina Sensei cuando fue enviada a Konoha, no había habido ninguna notificación de regreso que detallara al individuo que Konoha había enviado de regreso. Había sido inquietante pensar que su aldea natal había usado la destrucción de lo que se suponía era un aliado cercano solo para la guerra. Esto la hizo preguntarse si Konoha había sido tan cómplice en la primera guerra como en la que estaba en curso. Había otro problema con el que había estado lidiando los últimos días desde que le dieron el alta. Ahora era una Jinchuriki, la usaría el Hokage como otras aldeas habían empezado a usar a sus propios Jinchuriki. ¿Pasa algo? Rin dio un salto de sorpresa, sumida en sus pensamientos, al oír la voz de Naruto. Se giró y lo vio inclinado hacia adelante en su trono de piedra, con una expresión de preocupación presente mientras la miraba por completo. Ah, lo siento, estaba perdida en mis pensamientos. Se sonrojó. Naruto simplemente arqueó una ceja con curiosidad, sin decir nada para darle tiempo a ella de recomponerse. Tenía una pregunta sobre lo que hablaron tú y Nagato-san. Rin se acercó vacilante, intentando prepararse para lo que podría ocurrir al final de la conversación. Cuando te preguntó qué planeabas hacer conmigo, ¿de verdad dijiste que me llevarías a casa si te lo pedía? Algo pasó por el rostro de Naruto al terminar de hablar, algo que hizo que Rin se detuviera, preguntándose si lo había imaginado o no. ¿Deseas que te lleve a casa? ¿Ahora o cuando te hayas recuperado por completo? Rin se mordió el labio, dudando un momento. ¿Puedo quedarme aquí? Lo siento. La morena Kunoichi tragó saliva antes de armarse de valor. ¿Puedo quedarme aquí en lugar de volver a Konoha? Naruto arqueó una ceja con curiosidad, mirándola con cierto interés. ¿Y por qué no querrías volver a casa? ¿No tienes familia ni amigos con quienes regresar? Soy huérfana, no tengo familia propia, pero tengo algunos amigos en Konoha, admitió asintiendo. Pero me preocupa volver. Desde que desperté aquí, me he enterado de las mentiras que Konoha nos ha estado difundiendo y enseñando en la escuela. Y ahora que soy una Jinchuriki, tengo miedo. Que te convertirán en un arma, afirmó Naruto, sin siquiera molestarse en plantearlo como una pregunta, como si supiera con certeza que ese era el destino que le aguardaba con el Zanbi dentro. Rin asintió hoscamente. ¿Y si te entrenara, para hacerte fuerte como dije que lo haría? ¿Qué harías entonces? Preguntó Naruto con neutralidad. ¿Regresarías a Konoha, a tu vida con las habilidades para ocultar en qué te has convertido? Rin no pudo responder. No lo sabía. Por un lado, ese camino era sin duda una opción. Si estuviera lo suficientemente entrenada, en teoría no sería tan difícil ocultar que era una Jinchuriki del Zanbi. Pero por otro lado, hacer eso, usar a Naruto-san así, se sentía mal. Él ya había hecho tanto, le había salvado la vida. ¿De verdad podía apropiarse de su buena voluntad y apoyo de forma tan egoísta? Déjame hacerte una pregunta, Rin, dijo Naruto, atrayendo su atención. ¿Cuál es el propósito del poder? ¿Nos hacemos fuertes simplemente por ser fuertes? ¿Buscamos el poder para corregir errores? ¿O hay otra razón? ¿Algo más que nos impulse a superarnos? Rin no respondió. No podía responder.
Nunca había considerado el concepto y la idea detrás del poder. Durante su tiempo en la academia, aprendiendo con Minato Sensei e incluso en el campo, se la consideraba una ninja de apoyo y médica bastante decente. La idea del poder y de ella misma nunca parecía encajar. ¿Qué crees, Naruto-san? El pelirrojo le sonrió antes de hacerle un gesto para que se acercara. Cuando lo hizo, la sujetó suavemente por los hombros y la giró para que quedara de cara a las ruinas que eran Usu. Hay dos tipos de poder en el mundo: el poder de destruir y el poder de crear. Señaló la aldea. Has visto con tus propios ojos de lo que es capaz el poder de destruir. Acaba con familias y provoca guerras. ¿En qué creo yo? Creo en el poder de crear. En acabar con guerras y salvar familias. ¿Es posible encontrar ese poder? ¿El poder de crear? Preguntó Rin con vacilación, encontrando el atractivo de tal fuerza. La sola idea del poder de destrucción, de destruir y causar sufrimiento, le resultaba aborrecible. No de un pueblo escondido. Rin jadeaba con dificultad, haciendo una mueca al sentir la presión en los pulmones por varias costillas rotas, e hizo todo lo posible por ignorar la notable cantidad de sangre que emanaba de un gran corte a un lado de su rostro. En cambio, miró fijamente al otro lado del campo abierto, a la figura aparentemente intocable e imposible de Uzumaki Naruto. El pelirrojo, de pie allí, la observaba con expresión impasible, con las manos en los bolsillos, como si lo hubiera sorprendido paseando. De no ser por el increíble progreso que había logrado en los pocos meses desde que la había aceptado como alumna, se habría arrepentido de haber pedido quedarse. El Uzumaki era un amo implacable. Exigía excelencia y castigaba con dureza el más mínimo paso en falso. «Eso es todo, Rin», gritó Naruto desde su posición. «¿Es eso todo lo que tu determinación puede hacer?». En respuesta, Rin gruñó de frustración antes de obligar a su respiración a volver a su ritmo normal, enfocando el chakra médico que había acumulado en su sistema para circular a través de su pecho y unir sus costillas, sin repararlas del todo, pero al menos evitando que perforaran un pulmón. Dicho esto, la joven de 13 años arrojó una bomba de humo y desapareció de su vista. Cuando el humo se disipó, desapareció del campo, dejando solo a Naruto allí de pie con una expresión divertida. Doton. Shinju Sansu no Jutsu, estilo tierra. Jutsu de cazador de cabezas. Un par de manos surgieron del suelo bajo los pies de Naruto, sujetándolos con fuerza antes de ser derribado, hundido en la tierra hasta el cuello. El hombre ni siquiera se resistió al verse atrapado, solo sonriendo al ver a Rin salir del suelo a pocos metros de él. Muy bien, Rin. Usas la distracción para interrumpir la línea de visión y sigues con un jutsu de atadura suplementario. Naruto lo felicitó con un asentimiento, aparentemente indiferente a estar, a todas luces, completamente expuesto y vulnerable. Sin embargo, la cabeza sonriente se rompió en un charco de agua, revelando que era exactamente Mizubun-Shin. Rin jadeó de dolor cuando una espada se clavó en su espalda baja y el rostro de Naruto apareció por el rabillo del ojo mientras se inclinaba sobre su hombro. Siempre debes anticipar que tu oponente no ha previsto ni planeado tus movimientos. Rin escupió sangre mientras giraba la cabeza temblorosamente para mirar a su sensei, antes de sonreír. Sí. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando la chica desapareció en una nube de humo y él se encontró sosteniendo un tronco cubierto de etiquetas explosivas chisporroteantes. Un momento después, estallaron en una enorme explosión de fuego y escombros, abriendo un cráter considerable en medio del campo de entrenamiento. Fue al otro extremo del campo donde Rin volvió a aparecer, saliendo de detrás de un gran árbol, con un kunai en una mano y la otra, formando un sello de concentración para preparar su chakra. Cuando el humo se disipó, Rin vio un claro vacío, sin señales de su sensei, herido o no. E inmediatamente se reubicó, saltando hacia los árboles y dando vueltas hacia el otro lado, creando su propio Kage Bunshin para aterrizar en el suelo mientras se movía 2 árboles más adentro. Estaba revisando su bolsa de suministros en su espalda, considerando la opción de colocar una trampa para atraer a su sensei cuando su cabeza se levantó de golpe, la imagen de una lanza de agua atravesando su pecho pasó por su mente mientras su Bunshin era destruido. Un momento después, había un kunai descansando contra su cuello mientras la forma de Naruto parecía derretirse del árbol en el que estaba parada.
Creo que esta es mi victoria, Rin, comentó Naruto suavemente mientras le daba golpecitos en la garganta con la parte plana del cuchillo para enfatizar. Una táctica y estrategia interesantes, lo confieso, pero en lugar de darme tiempo para recuperarme, deberías haber seguido adelante con otro ataque. Rin tragó saliva antes de asentir lentamente, con cuidado de no tocar la garganta con la espada antes de que la retirara. Una mano en su hombro y, de repente, los dos volvieron al suelo, a pocos metros del cráter que había creado. El Uzumaki ya estaba en el fastidioso proceso de despeinarle el pelo con una mano mientras sonreía ampliamente. Sin duda, fue una impresionante demostración de previsión con la trampa preparada que tú mismo reemplazaste. En resumen, diría que fue una sesión exitosa, elogió el hombre, sonriendo a su alumno con orgullo. Rin se sonrojó ante el cumplido. Si bien era alumna de Minato, a veces el Jounin Sensei la felicitaba y elogiaba por sus habilidades y progreso en el entrenamiento. Siempre lo había sentido más analítico y cortés. Cada vez que Naruto Sensei hacía lo mismo, sentía que todo lo que hacía era extraordinario y significativo. Aún así no he conseguido atraparte, Sensei. Murmuró la chica en voz baja, ligeramente deprimida al darse cuenta de que su uniforme de shinobi, completamente blanco, ni siquiera estaba manchado por la explosión en la que creía haberlo atrapado. Naruto le sonrió con cariño antes de levantarla y emprender el regreso a la aldea, llevándola en brazos como una princesa. Has aprendido mucho de mí estos últimos meses, pequeña. Has aprendido a actuar y, lo que es más importante, cuándo hacerlo, pero aún tengo mucho que enseñarte antes de que alcances ese nivel. Rin asintió en silencio. Habría sido increíblemente arrogante esperar ser lo suficientemente hábil como para enfrentarse a un hombre que no solo había sobrevivido a la Segunda Guerra Shinobi, sino también a una invasión contra 3 de las 5 aldeas ocultas más poderosas. Unas horas después, Rin ya estaba de vuelta en las habitaciones que Naruto Sensei le había proporcionado, con las heridas curadas y vendadas. Naruto se había acomodado en su silla habitual junto a su cama y jugueteaba con la misma piedra ámbar de aspecto extraño que ella le había visto a veces, sin que él supiera que ella lo miraba. ¿Qué es eso, Sensei?, preguntó, dejando que su curiosidad finalmente la venciera mientras observaba la gema. Naruto parpadeó y la miró, guardando silencio un momento antes de volver a bajar la vista para observar la piedra con atención. Prueba. ¿Prueba de qué? Naruto no respondió, sino que guardó la piedra en su bolsillo antes de frotarse las manos mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y mirándola fijamente, como si examinara toda su autoestima. Rin estaba a punto de disculparse, incómoda bajo su mirada. Como si hubiera entrado en un tema privado y delicado, cuando él dejó escapar un profundo suspiro. Prueba de que mi sueño de acabar con la guerra y el sufrimiento es posible, explicó Naruto en voz baja mientras se miraba las manos, apartando la mirada de Rin. Nunca fui tan insensato como para creer en la posibilidad de la paz. No es que me oponga a esa idea, sino que es un concepto demasiado amplio y vago. En cambio, tenía esperanza. Esperanza de un mundo sin guerra. Esa esperanza se tambaleó cuando perdí mi hogar y mi familia. Cuando me vi obligado a enfrentar la guerra. Conocí la pérdida y el dolor. Y gracias a ello, encontré la voluntad de actuar. ¿Cómo actuar?, preguntó Rin automáticamente, atraída por la pasión y convicción de su voz. Quizás algún día comparta esa historia contigo. Naruto evadió la pregunta encogiéndose de hombros. Pero he llegado a comprender que la paz a través de la guerra, la comprensión e incluso la pérdida son cosas falsas y temporales. Antes de que Usu fuera destruido, el Uzukage me llamó ingenuo y tonto por querer cambiar el mundo con un chasquido de dedos. Ahora, si pudiera hacer algo así, si pudiera acabar con la fuente misma de la guerra y la opresión, con su esencia misma, de esa manera, lo llamaría misericordia. ¿Pero eso no le traería enemigos, Sensei?, preguntó Rin, con los ojos muy abiertos y asombrado por tanta pasión. No me imagino que semejante ideal de cambio sea tan popular entre cierta gente. Naruto rió entre dientes antes de asentir. No, tienes razón, pequeña. Es cierto que los cambios no suelen ser bien recibidos. Y sin duda me distinguiré de quienes quieren verme fracasar. Pero lo correcto nunca es fácil.
Algunos me considerarán un monstruo, pero muchos más suspirarán aliviados cuando todo esté dicho y hecho. Rin abrió la boca y fue a hablar más cuando Naruto levantó una mano, impidiendo cualquier discusión. Descansa ahora. Podemos hablar de esto más adelante si lo deseas, la instó Naruto, poniéndose de pie, acercándose a su cama y empujándola suavemente hacia las almohadas, levantando la manta para abrigarla. La joven no se resistió a la acción, ni negó el cariño que sintió por el simple gesto antes de que él se enderezara y se dispusiera a salir de la habitación. Que descanses bien, Rin, comentó Naruto mientras abría la puerta para irse. Mañana nos espera un día importante. Rin abrió los ojos y vio un campo de oscuridad. No recordaba cómo había llegado allí, ni siquiera dónde estaba aquí. Era un silencio inquietante, casi tan absorbente como la negrura que la rodeaba. Sin embargo, a pesar de todo, Rin no sentía miedo ni preocupación por su propia seguridad. De hecho, se sentía completamente a gusto en ese lugar. ¿Por fin has venido entonces? Rin se giró rápidamente, con los ojos abiertos de par en par, alarmada por la voz que resonó con fuerza tras ella. Lo que vio la hizo palidecer antes de retroceder varios pasos asustada. Una tortuga gigante, mucho más grande que cualquier invocación que hubiera visto antes, dominaba el vacío ante ella. Con un pesado caparazón puntiagudo, de color gris azulado, similar al de un cangrejo, 3 colas similares a las de un camarón extendidas tras él, y un único ojo rojo y amarillo abierto, medio oculto bajo una frente y una mandíbula inferior muy puntiagudas. El Zambi. Si la Biju se había ofendido, no lo demostró mientras la bestia la observaba desde su imponente altura. El retumbar de su respiración provocaba ligeros temblores en el suelo a sus pies. Así es como los humanos me llaman. Sí, reconoció el Zambi con un lento asentimiento. Pero ese no es mi nombre. Rin se quedó boquiabierta, atónita, al oír hablar con ella a lo que creía una bestia salvaje y demoníaca. Incluso en sus clases de historia, cuando el sensei de la academia abordó el tema de las bestias con cola, cuando los Shodai las regalaron a diferentes aldeas para promover la paz, nunca se mencionó que tuvieran algún nivel de sensibilidad, prefiriendo etiquetarlas simplemente como poderosas creaciones de chakra salvaje. Me molestó que te tomara tanto tiempo visitarme. Cuando los Uzumaki arreglaron nuestro sello, que te permite albergarme dentro de ti, pensé que habrías venido, pero nunca lo hiciste. El Zambi continuó, sonando en gran parte indiferente pero cargando dentro de él una sensación de dolor. Perdón. Logró decir Rin. Últimamente ha sido una época un poco loca, nunca había pensado en estas cosas. El Zambi asintió de nuevo con pesadez. Sí. Entrenando a los pies del Uzumaki. Hacía tiempo que no sentía a un humano con ese nivel de poder. Te volverás muy poderoso bajo su tutela. Sin embargo, Rin frunció el ceño con curiosidad, mirando al Biju con interés. ¿Qué insinuaba? ¿Había algo malo en lo que Naruto Sensei le estaba enseñando? ¿Acaso ella era el problema y el Zambi simplemente sentía que nunca alcanzaría el potencial que tanto su sensei como este demonio anhelaban? Ya no eres un ninja normal, le recordó Biju, con su aspecto de tortuga. Eres un Jinchuriki, mi Jinchuriki. Hay cosas que tu Uzumaki no puede enseñarte. Pero yo sí. Rin entrecerró los ojos peligrosamente, sintiendo un ataque de ira crecer en su interior por el desaire que el Zambi había lanzado contra su sensei. Y que si él no era un Jinchuriki y, por lo tanto, no sabía exactamente cómo enseñarle esa habilidad específica, aún así, era mucho mejor de lo que ella podría haber deseado y ya la había educado mucho más de lo que podría haber hecho si hubiera regresado a su hogar en Konoha. No me malinterpretes, bramó el Zambi, percibiendo la creciente ira en su anfitrión. No ofendo a los Uzumaki, pero es una verdad innegable con la que incluso el propio Uzumaki estaría de acuerdo. Rin asintió con frialdad, conteniendo el deseo de defender a su sensei. El Zambi tenía razón, más o menos. Naruto Sensei no podía enseñarle algo que él mismo desconocía. Pero eso sí planteaba la pregunta. ¿Por qué me enseñarías, me ayudarías a aprender a usar tu poder? El cuerpo del Zambi se movió ligeramente, como si se encogiera de hombros. Lo que te dijo tu Uzumaki me interesa. Tengo curiosidad por ver hasta dónde llegará. Te enseñaría a usar mis poderes para ver el alcance de su determinación.
Rin no dijo nada, entrecerrando los ojos mientras miraba al Biju, intentando determinar si mentía o si intentaba manipularla con algún propósito malicioso. Finalmente, la adolescente simplemente bajó la cabeza, exhalando para tranquilizarse antes de volver a levantarla para mirar directamente al ojo gigante del Sami. Trato. La bestia gigante asintió con satisfacción. Bien. Ahora, lo primero que hay que recordar es mi nombre, llámame Isobu. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.